Buenas noches, estimados. Muy amable, gracias. Listo. Vamos a empezar. Bueno, antes que nada, deseándoles un excelente año, ¿no? Que todo sea de éxitos y sobre todo por estos tiempos de salud, ¿no? Que nos acompañe la salud para ustedes y sus familias. Listo. Entonces, continuemos con el cronograma establecido. Tenemos que ahora revisar lo que corresponde a lo que es detección de anomalías en componentes activos. ¿Cuáles son los componentes activos? Ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Son los diodos y los transistores. Entonces, por acá, en el aula virtual, les coloqué ya dos videos, ¿no? Para que revisen videos explicativos respecto al diodo y al transistor. Em, Antes que nada, no se olviden, ¿no? Respecto a la tarea. La tarea tienen hasta el jueves, 14 horas de entregar. No sé si tienen alguna consulta, inquietud, algún inconveniente en la tarea. No, no tienen inconvenientes en la tarea. Ok, listo. Entonces, continuaríamos. Vamos a manera breve a revisar los videos que están. ¿Me confirman si se escucha el audio, por favor? ¿Sí se escucha el audio? No se escucha el audio del video. A ver, déjenme ver cómo le cambio entonces. Ya. Ahora me confirman ahí si se escucha el audio. Ok, entonces lo rebobinamos, ¿no?
Ok, listo. A ver, vamos a regresar a compartir la pantalla. Hemos visto de manera condensada todo lo respecto al diodo. Entonces, una vez que ya hemos tenido todo, vamos a ir viendo parte por parte. Y ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? Listo. Entonces podemos ir viendo. De entrada vimos una diferencia, ¿no? Entre conductor, aislante y semiconductor. Los conductores hablaba de todos los metales, ¿no? Especialmente el cobre, que es un excelente conductor de la electricidad. De los aislantes, que puede ser el plástico, el caucho, otros materiales, ¿sí? Y de los semiconductores. Entonces ya
hablamos de eso, ¿no? Aislantes, los conductores y los semiconductores. Un semiconductor, dentro de la definición, entonces es un elemento que no es buen conductor y no es buen aislante. Y dependiendo de sus características, dependiendo de cómo nosotros le adecuemos, puede ser o lo uno o lo otro, ¿sí? Entonces, aquí es donde aparece con estos materiales semiconductores, como el silicio, que es uno de los, silicio y germanio, ¿no? Son los más conocidos, el silicio y el germanio. Voy a aumentar un poquito más. Ahí. Ya, entonces, a través de estos dos elementos, sí, obtenemos los semiconductores tipo N y tipo P, que también se mencionaba en el video. El semiconductor tipo N, para que lo vean de otra manera, ¿no? Es el que tiene un electrón, porque el electrón tiene carga negativa, tiene un electrón adicional. Y el tipo P, acá para el entendimiento se lo asemeja como que sería un electrón faltante o un hueco, ¿no? Entonces tenemos por un lado un electrón de sobra y por el otro lado un hueco que puede ser llenado por un electrón, ¿ya? En este caso, como se puede ver acá, el semiconductor tipo N se lo obtiene colocando una impureza, que es lo que también se mencionaba en el video, ¿no? Estos compuestos con los cuales se dopan puede ser el arsénico, el fósforo, el bismuto o el antimonio. En este caso, este sería el semiconductor tipo N, ¿sí? Está colocado con un átomo, con una impureza de antimonio. ¿Sí ven? Entonces aquí tenemos los 4 electrones de silicio, como se mencionaba en el video, ¿sí? Pero en la mitad tenemos una impureza de antimonio. Si ustedes pueden ver, este antimonio tiene 2, 4, 6, 8, sería de 9 electrones en su capa, ¿no es cierto? Entonces aquí para el enlace solamente se necesitan 8 con los de silicio. Entonces queda un electrón libre, ¿sí? Libre para la conducción, proveniente del átomo de antimonio, ¿ya? Para obtener el semiconductor tipo P, en cambio, se le coloca un átomo, una impureza de boro, dice, ¿ya? Entonces aquí tenemos los 4 átomos de silicio y la impureza de boro. En este caso, ¿sí? El boro no tiene los suficientes electrones como para hacer el enlace con los átomos de silicio y queda un hueco libre, digámoslo así, ¿no? Un espacio faltante para ser llenado por un electrón. Entonces, a este de aquí se le conoce como semiconductor tipo P, al que tiene un hueco, y al que tiene un electrón, semiconductor tipo N, ¿ya? Como pueden ver, estamos ya trabajando a nivel atómico, ¿sí? Son las combinaciones atómicas que se pueden hacer dentro de los elementos que forman parte de la tabla periódica que nosotros conocemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son los aislantes, los conductores, los semiconductores. Los semiconductores dopados se clasifican en semiconductores tipo P y semiconductores tipo N. Ahora sí, el diodo va a ser la unión de dos semiconductores, el semiconductor tipo P y el semiconductor tipo N. Veámoslo aquí en una gráfica. ¿Ya? Entonces vamos a coger estos dos semiconductores, el tipo P y el tipo N, los vamos a unir y eso es lo que da origen al diodo. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a verle más acá. Se hablaba de dos polarizaciones, ¿no es cierto? Polarización directa y polarización inversa. Hacía una semejanza con la válvula, la típica válvula check, ¿no? No sé si ustedes sí deben conocer. En el sistema de agua que llega a nuestras casas, por lo general se pone, ¿no? Una válvula check para que permita que el agua ingrese,
pero que no permita, si es que tenemos un reservorio, por ejemplo, si es que tenemos un tanque elevado, el agua, imagínense ustedes si no tuvieran una válvula check, ¿no? Si tiene agua de la ciudad, de la empresa de agua potable, llenaría nuestro tanque reservorio. Pero si no hubiera la válvula check y la empresa no nos suministrara agua, toda la ciudad estaría siendo alimentada por nuestro tanque reservorio, porque como está elevado, el tanque reservorio regresaría y le estaría dando su agua al vecino, ¿no? Entonces, por eso, por lo general, se utilizan las válvulas check. Permite que el agua ingrese a su casa, pero que no salga. ¿Ya? Entonces, similar, exactamente igual, funciona el diodo. Permite la circulación, el flujo de corriente en el un sentido, pero no en el otro sentido. Entonces, ahí hablamos de polarización directa cuando deja pasar la corriente y polarización inversa cuando no deja pasar la corriente. ¿Ya? Entonces, polarización directa. Vamos a ver aquí. A ver, déjenme. Le saco el lápiz. A ver, el lápiz para donde se me perdió. Ahí. Ok, entonces miren, aquí vamos a colocar el positivo y por acá el negativo. Ojo, aquí es importante lo que habíamos hablado en clases anteriores, ¿no? Hay dos tipos de análisis en cuanto a la electricidad. La que es por convención, o sea, nosotros convenimos para el análisis de circuito decir que la corriente sale del polo positivo de la fuente y regresa al polo negativo, pero eso es por convención, ¿sí? Pero en la realidad, como es un flujo de electrones, los electrones empiezan a circular desde el polo negativo, van circulando hacia el resto del circuito, ¿ya? Esa es la circulación real de la corriente, ¿ya? Entonces los electrones vendrían por este lado. Ahora, aquí viene la semejanza, ¿no? Acá en el semiconductor tipo N se llamaba N, ¿por qué? Porque había exceso de electrones, ¿no es cierto? Y acá en cambio habían huecos, vamos a colocarle acá un solo electrón y un solo hueco. Ya. Entonces, si nosotros colocamos de esta manera, polarizamos de esta manera, los electrones siguen este camino del circuito, vienen por acá. Empiezan a moverse, digámoslo así, en este sentido. Y cuando llegan al semiconductor tipo N, como es electrón con electrón, este hace que salte al hueco que tiene acá y continúe circulando el electrón. Entonces, este electrón que tiene acá llena, a ver, hagámosle con amarillo mismo, llena este hueco de acá y continúa, ¿no? Continúa el electrón, ya, continúa y regresa y da la vuelta, ya. Entonces, como ven, el electrón viene, ¿no? El electrón viene, acá en cambio, en el polo positivo de la batería es como que estuviera llamando a huecos, ¿no? Entonces los electrones de acá ven huecos y siguen, ¿no? Le siguen ahí para ser llenados esos espacios. Entonces eso sería lo que sucede en una polarización directa. Los electrones
salen desde el polo negativo de la fuente, llegan al semiconductor tipo N, ¿sí? Como también está con exceso de electrones, entonces estos son empujados de tal manera que hace que salte el electrón del semiconductor tipo N al tipo P. El tipo P en cambio tenía huecos faltantes de electrones, entonces son llenados por estos de acá. Una vez que se llenan estos huecos, permite que los electrones sigan circulando alrededor del circuito. Vamos viendo acá. Miren, en esta imagen se puede apreciar un poco lo que se indica, ¿no? Si ustedes ven aquí, aquí están los electrones que están ingresando, ¿no? En este sentido, como aquí en la región, en este semiconductor tipo N o región N, hay electrones, entonces los electrones chocan con los electrones y estos electrones hacen que salten y ocupen los huecos que tenía el semiconductor tipo P. Entonces los electrones van llenando los huecos que existe y una vez que llenan todos esos, continúa el flujo y sigue en el circuito. ¿Ya? Como mencionaba, aquí hay un voltaje de barrera que se debe vencer. ¿Sí? Si es que no se vence este voltaje, no hay circulación de corriente. Este voltaje está, como se mencionaba ahí, alrededor de los 0,7 voltios. ¿Ya? Entonces, hay que superar este nivel de voltaje para que los electrones puedan saltar. Si la fuente es menor a 0,7 voltios, pese a que esté en polarización directa, no va a haber circulación de corriente. ¿Sí? Tiene que vencerse este voltaje de barrera para que exista circulación. Si es que no se vence este voltaje, no hay circulación. ¿Ya? Normalmente nosotros en electrónica digital trabajamos con 5 voltios, 0,5 voltios. Entonces, no tendríamos problema, ¿no? De utilizar diodos o transistores, que ya vamos a ver más adelante, que no es más que ponerle otro semiconductor, nada más al diodo. Y estaríamos habilitados para que pueda funcionar el circuito, ¿no es cierto? Todos los circuitos están por sobre los 5 voltios. 5 voltios en lo digital, de ahí el siguiente estándar viene siendo los 12 voltios o los 24 voltios DC y de ahí para arriba, ¿no? Entonces es fácil cumplir con esta condición del voltaje de barrera, vencer el voltaje de barrera para que exista la conducción a través del diodo. ¿Qué pasa cuando tenemos una polarización inversa? Ya, vámonos acá. Al igual que en el caso anterior, ya, el electrón, tendríamos electrones por acá, ¿no es cierto? El electrón sale por el polo negativo. Ahora vendríamos por acá. Pero ¿qué sucede acá? Acá nosotros teníamos los famosos huecos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como tenemos electrones acá, en esta región de acá, van a colocarse los huecos para ser llenados, ¿ya? Vamos con el otro caso, no digamos por el otro lado, perdón. Acá en el voltaje positivo de la batería que tenemos, es como si tuviéramos los famosos huecos, ¿ya? Huecos por el lado de acá, ¿ya? Y acá teníamos los electrones, y los electrones lo que va a hacer, que el electrón trata de ocupar los espacios vacíos, ¿no es cierto? Entonces, por el un lado, los electrones se van a venir hacia el lado de los huecos, porque los electrones necesitan llenar los espacios vacíos. Y por el lado de acá los huecos también van a venir a este lado de acá para ser llenados por los electrones. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven en esta unión, en esta juntura PN que forma el diodo, ahí los huecos como que se orillan hacia el lado izquierdo y los electrones hacia el lado derecho, quedando una región libre, una región ya bastante
considerable, por la cual no va a haber ninguna circulación de corriente, ¿sí? Porque todos los huecos están del un lado y todos los electrones del otro. Entonces por aquí no va a haber circulación de ninguna corriente, ¿ya? Entonces se está forzando para que los electrones y los espacios vacíos, ¿sí?, se peguen hacia las orillas, digámoslo así, ¿no? Entonces eso crea una región de aislamiento, que es lo que como se conoce esta región de aislamiento. ¿Por qué? Porque no permite la circulación de corriente. Esto también lo vimos en el video. Otra cosa que también vimos en el video, bueno, acá es el mismo ejemplo, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá tenemos los electrones, ahora vienen por el lado de acá, ¿ya? Entonces todos los huecos se pegan para este lado, y acá tenemos los electrones que quieren seguirle al polo positivo, donde hay los espacios vacíos, ¿no es cierto? Entonces los electrones se pegan de este lado, los huecos de este lado y los electrones de este otro lado, y queda esta región, sí, aislada. Eso sucede en polarización inversa, ¿ya? Entonces tenemos dos polarizaciones, polarización directa, polarización inversa. Algo importante que se decía en el video era que la curva, ¿no? No sé si se acuerdan de la curva, no sé si tengo por aquí. No, no tengo esa famosa curva de polarización. Pero si más o menos se acuerdan, por la parte de conducción directa, vamos a colocarle por acá. En la parte de conducción directa, esto era voltaje, esto era corriente, ¿ya? Y más o menos la curva en polarización directa era algo así, ¿ya? Entonces empezaba a conducir a los 0,7 voltios, ¿no es cierto? Sobre eso, si superábamos un poquito más el voltaje, ya la corriente que circulaba era la corriente nominal, podríamos decir, del circuito, ¿no es cierto? Pero por el lado de polarización inversa también había algo así. ¿Qué significaba eso? Que si llegábamos a un valor máximo de polarización inversa, acá también nos va a conducir la corriente, y esto significaba que el diodo estaba malo. Era la destrucción del diodo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que un diodo, si presenta fallo, ¿sí? Presenta fallo si me permite conducción en polarización inversa y en polarización directa. O sea, si me permite conducir, si me pasa corriente polarizándole directamente e inversamente, significa que el diodo está malo. ¿Por qué? Porque el diodo debe permitirme circular corriente en algún sentido, pero no en el otro. Si me permite circular en los dos, significa que ese diodo está malo y tiene que ser reemplazado, ¿ya? De la misma manera que la válvula check, ¿no?, del agua. Si me permite pasar el agua de los dos lados, es porque esa válvula ya se dañó, tengo que cambiarle, ¿ya? Entonces me permite conducir. El otro fallo que también me puede dar, dígame, sí, dígame. Ya, espéreme al inicio de la siguiente hora, ahí les tomo la asistencia y ahí me hace acuerdo, ¿ya? Ok, listo. Entonces, si el diodo me permite conducción en ambas polarizaciones, está mal. Solamente debe permitirme en polarización directa. Acá no. Pero también no me puede permitir la conducción en ambas polarizaciones, que también significaría que está mal, ¿ya? Entonces el diodo es uno de esos elementos que nosotros necesitamos verificarle con el multímetro y ver que funcione, que permita la conducción en un sentido y en el otro no, ¿ya?
Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor me la hacen nomás. No se queden con la duda. De todas maneras, con la breve descripción del video ya queda un poco más entendible todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Solamente estamos particularizando un poco más. Si tienen un poco más de tiempo en la guía de estudio pueden leer todo el texto, pero el resumen es lo que ya les estoy indicando, ¿no? Listo. Aquí, por ejemplo, están haciendo haciendo una prueba, ¿no? Una prueba con voltaje, una prueba con un voltaje menor al de polarización. Vámosle viendo. Aquí tenemos la fuente, el voltaje de polarización. ¿Quién me dice si estamos con polarización directa o inversa? ¿Quién me dice? Aquí está el positivo. Aquí está el positivo. ¿Ya? Y aquí está el diodo. ¿Es polarización directa o es polarización inversa? ¿Quién me dice? Es directa, ¿no es cierto? Gracias. ¿Por qué? Porque el positivo está conectado al ánodo del diodo. En el video también se nos indicó esto, ¿no es cierto? El símbolo. El símbolo es algo así. ¿Ya? Esto era ánodo. Esto era cátodo. ¿Ya? Y el empaquetado, el encapsulado es una cápsula cilíndrica gris, ¿no? Que tiene una franja de un extremo. Esta franja de un extremo coincide con la línea del símbolo, ¿no? Entonces sabemos que este lado de acá, el opuesto a la franja es el ánodo y el más cercano a la franja es el cátodo. Y podemos hacer una semejanza con el símbolo, ¿ya? Entonces, como el positivo le estamos conectando al ánodo, entonces estamos hablando de una polarización directa. Vamos viendo qué es lo que está haciendo ahora. Aquí el voltaje, miren, en este voltímetro nosotros estamos viendo un nivel de voltaje de polarización. Si ustedes ven, está a media escala, ¿no es cierto? Está por aquí el voltaje. ¿Ya? Por aquí está el voltaje de polarización. Dice en la leyenda, voltaje de polarización indirecto pequeño. El voltaje de polarización menor a 0.7 voltios. ¿Ya? Entonces miren, con este voltaje de polarización menor a 0.7 voltios, miren el voltaje en el diodo, el VF que aparece acá, es pequeño. Y la circulación de corriente es mínima. Sí, eso es lo que nos está mostrando aquí. Tenemos dos voltímetros, ¿no? El un voltímetro que nos mide el voltaje de la fuente, el otro voltímetro que nos mide el voltaje que cae en el diodo y un amperímetro que nos mide la corriente que va a circular por el circuito. ¿Ya? Entonces, si el voltaje es pequeño, menor a 0.7, la caída de voltaje en el diodo también va a ser pequeña y la circulación de corriente también mucho más. Pero en el caso de acá, en el de la derecha, ya tenemos un voltaje de polarización. Miren, ahora estamos a fondo de escala, ¿no? Ya es mayor a 0.7 voltios. Entonces, con este voltaje de polarización mayor a 0.7, el voltaje que cae en el diodo va a ser ya fijo, va a ser de 0.7 voltios. Y la corriente que va a circular por el circuito ya es la corriente nominal del circuito, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que vean a manera de ejemplo, que dependiendo del voltaje va a ser la circulación, sobre todo si es menor a 0.7. Si es mayor a 0.7 ya la corriente y el voltaje que cae en el diodo va a ser el establecido por la hoja de datos. En el video también nos hablaba justamente de esto, ¿no? Del voltaje. Por lo general, ¿sí? Un promedio
es hablar de 0,7 voltios, pero para saber el valor exacto del voltaje, nosotros tenemos que ir a buscar el famoso datasheet o la hoja de datos de características del elemento. Entonces, con la numeración nosotros vamos al internet o a los manuales, buscamos la hoja característica, la hoja de datos del elemento y ahí nos va a dar los valores reales, ¿no? Los valores reales de voltaje, los valores reales de voltaje polarizado, voltaje inverso máximo, voltaje directo máximo, corriente directa máxima, corriente inversa máxima y todos los valores, ¿no? Valores reales. Aquí estamos haciendo un aproximado. Por si acaso, ¿no? Ustedes vayan con el multímetro a medir un diodo y digan, no, no es 0,7, es 0,6, es 0,5. Sí, cada diodo tiene su valor específico, pero aquí para efectos de la explicación se está tomando un valor promedio. Hasta aquí también algo que se vio en el video. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Si es que no, entonces le continuamos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, dígame. No, no habría ningún inconveniente si es que el circuito fuera solamente, dígame, en modo real. Ya, ya, vamos viendo un circuito para que se vea en qué parte se lo puede colocar el diodo, ¿no es cierto? A ver, solamente vamos a dibujarle como una línea acá. Perdón, estas líneas raras. Aquí el positivo, aquí el negativo. ¿Ya? Si nosotros le colocamos, digamos que le vamos a colocar un diodo LED. Ya, si vamos a colocarle un diodo LED, vamos a ponerle algo así. Bueno, disculparán digamos que son los rayitos que salen, ¿no? Del símbolo del diodo LED. ¿Ya? Y aquí colocamos la resistencia. Ya, qué feo dibujo, pero bueno. Este es el diodo y esta es la resistencia. ¿Ya? Como habíamos dicho, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba aquí? Todo va a depender del circuito en el que estemos, ¿no? Aquí para solamente para activar este diodo LED. Si es que el diodo se me daña, ya sabemos que el diodo puede dañarse, ¿no es cierto? Y me puede permitir la conducción en los dos sentidos, ¿ya? Si es que se me dañara el diodo, si es que se comportara como un cortocircuito, porque un cortocircuito, un cable, me permite la circulación en los dos lados, ¿no es cierto? Entonces, si se me cortocircuita el diodo, yo a la fuente le estoy colocando directamente a una resistencia y no pasa nada porque circula corriente a través de la resistencia y no estoy haciendo un corto, ¿ya? Ahora, si es que yo polarizo de manera inversa a este circuito, ahora le coloco negativo acá y positivo acá, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el circuito, el diodo, se va a comportar como un contacto abierto, ¿ya? Como un contacto abierto. Y como un contacto abierto, yo voy a tener, como tengo el positivo acá, tengo el positivo acá, voy a tener el voltaje positivo acá. Y acá voy a tener el voltaje negativo, ¿ya? Entonces aquí más es por conveniencia. ¿Qué es lo que a usted le conviene tener al extremo de la resistencia? ¿Sí? Más adelante, si alcanzamos a ver algunos circuitos de electrónica digital, por ejemplo, ahí podemos ver que por conveniencia nos conviene que la resistencia esté en un extremo y el semiconductor en el otro. Permítame un segundo nada más. Timbrar esto.
Ok. Ya. Entonces aquí quedaría un voltaje, ¿no? Un voltaje positivo. Y acá quedaría el voltaje negativo. Eh, quedaría cercano, digámoslo así, la polarización, ¿no? Positiva y negativa. Si es que esto fuera al revés, así, y le conectaríamos el diodo acá, diodo LED, ya, y tuviéramos esta misma polarización inversa, la que está en color rojo acá, entonces el positivo, aquí quedaría el positivo acá, y esto queda como contacto normalmente abierto, el positivo vendría acá y quedaría ahí. El negativo, en cambio, pasaría de acá, quedaría negativo y quedaría negativo del otro lado de la resistencia. Entonces, ¿qué pasaría si es que aquí habría un fallo? ¿Sí? Un fallo en el diodo que está como contacto abierto. Si es que hay un fallo no pasaría nada porque estamos conectándole directamente a través de la resistencia. El negativo está acá, ¿no? Ya. O haya un fallo de la resistencia que también podría darse, pero ustedes ya saben, ¿no? La resistencia, el único fallo que puede haber es que se abra. Entonces no habría ningún inconveniente. Si nosotros queremos, por ejemplo, con voltajes, vamos viendo acá, qué es lo que yo quisiera tener. A ver, armémonos un circuito acá, una resistencia, un diodo, y de aquí yo saco un voltaje. Ya. Ya. Si es que a este le conduzco, aquí qué voy a tener yo, voy a tener O, si es que esto está en polarización directa, ¿sí? Voy a tener 0,7, este va a ser como un contacto cerrado, ¿no es cierto? Entonces voy a tener entre 0,7 voltios, ¿sí? Y cuando está en polarización inversa, yo voy a tener acá, si esto es positivo, si esto es VCC, ya, voy a tener mi VCC, cualquiera que este sea, 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, ¿ya? Entonces voy a tener 0,7 y VCC. El 0,7 voy a cogerle directo, ¿sí? Y el VCC va a estar protegido a través de una resistencia, ¿ya? Y es bueno tener un limitador de corriente en caso de algún cortocircuito. ¿Por qué? Porque si hay un cortocircuito más acá adelante, me va a solventar la resistencia, ¿ya? Ahora, si es que yo hago este mismo circuito, pero a la inversa, quiere decir que al diodo le pongo acá arriba, y a la resistencia abajo, yo tengo un VCC, ¿ya? Aquí mi salida va a estar de aquí hasta acá. Ya. Si yo si yo conecto, perdón, si yo obtengo aquí un voltaje, si esto está en conducción, voy a obtener VCC. VCC directamente, ¿sí? Directamente VCC, pero sin ninguna protección de resistencia, ¿no? Si se dan cuenta, aquí, ay, perdón. Aquí estoy tomando yo el VCC directamente del polo de la batería. Entonces tengo VCC por el un lado. Y por el otro lado voy a tener
el voltaje que me caiga en la resistencia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, miren, yo puedo tener o 0 a VCC o de VCC hasta un voltaje que yo lo voy a determinar con la resistencia, un divisor de voltaje. Entonces, ¿cuál es el orden? Ustedes ya saben, la resistencia lo que va a hacer es limitarme la corriente. En sí, por aquí, en este sentido, va a haber una circulación de corriente. Y no importa, ¿no? Como son elementos en serie, no importa el orden de los elementos. La corriente es única, ¿sí? La corriente es única según el análisis de circuitos. Entonces no importa el orden, pero dependiendo de lo que yo deseo hacer con mi circuito, ahí sí me va a convenir que la resistencia esté en el un lado o en el otro lado, ¿ya? Pero si es un circuito básico como el que estamos viendo acá, no importaría el orden. Puede ser antes del diodo, después del diodo, si es que solamente eso sirve para limitar la corriente del diodo. Que de antemano también, no sé si ustedes sabían, pero así como para la explicación de los diodos se asume 0,7 voltios como el voltaje que cae en un diodo, ¿ya? Por lo general, un valor promedio, ¿sí?, de circulación de corriente para un diodo LED es de 10 miliamperios, de 10 a 15 miliamperios, de 10 a 15 miliamperios, ¿ya? Entonces, este es valor promedio, ¿no? No digo que eso sea la ley, es un valor promedio. Entonces ustedes dicen, tengo una fuente de 5 voltios, ¿ya? Y voy a prender un LED, tengo la resistencia, dibujémoslo así nomás, tengo el LED, ¿ya? ¿De qué valor va a ser esta resistencia? Ah, ya. Voltaje es corriente por resistencia. Divido 5 voltios. Divídale 5 para 10 miliamperios. Le va a salir el valor de la resistencia. Y esa resistencia es la que le va a poner. ¿Ya? Pero, si es que en vez de 5 voltios yo tengo 12 voltios. En vez de 5 voltios yo tengo 12 voltios. Ahí la resistencia me va a cambiar. El diodo es el mismo, ¿no? Ojo, el diodo va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es, lo que está cambiando es el voltaje de la fuente. Ahora voy a hacer un circuito para que se me prenda una luz en el carro. Ahora ya cambió, ya no son los 5 voltios de la computadora o del Arduino, de lo que ustedes quieran ver. Ahora ya es el carro. En el carro hay 12 voltios. Voy a utilizar el mismo diodo LED, ¿sí? Pero ahora lo que tengo que darme cuenta es que la resistencia tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la constante que debe permanecer es esta de aquí. Una corriente promedio de circulación a través de un diodo que es de 10 a 15 miliamperios. ¿Ya? Entonces ahí lo que tengo que hacer es dividir 12 voltios para, digamos, 12 miliamperios, que quedaría un K, algo así, ¿no? Un kilo ohmio. Sí, exactamente un kilo ohmio. ¿Ya? Entonces, si voy a utilizar una fuente de 12 voltios para prender un LED, ya pongo una resistencia de un K. Si no pongo resistencias, ustedes saben, ¿no? Si no ponen resistencia, el diodo se comporta como un circuito abierto, como un contacto abierto y un contacto cerrado. Contacto cerrado significa cortocircuito. Entonces usted estaría haciendo un circuito, un cortocircuito directo a la fuente. ¿Y cuál es la característica de un cortocircuito? Voltaje cero, corriente infinita. Entonces la corriente se va a elevar tanto que le va a quemar al diodo, así de sencillo, ¿sí? Entonces por eso es que el diodo necesita de una resistencia para que pueda funcionar. Y ya saben un dato promedio, ¿no? De 10 a 15 miliamperios. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud respecto a eso. El orden no importaría, ¿no? Va a depender más bien yo de qué es lo que necesito, cuál es la función de mi circuito, para saber si le pongo antes o después. Hay unas resistencias digitales, déjenme ver si googleo rapidito. Me parece que se conocen así como resistencias digitales.
No, entonces tiene otro nombre. Bueno, no me acuerdo y les indico en la siguiente clase. No. Resistencias. No. No, deben tener otro nombre. Bueno, me acuerdo bien y les indico. Sí, es un arreglo, es un circuito en electrónica digital que se utiliza, ¿no? Para tener valores, unos lógicos o ceros lógicos. Entonces no son resistencias digitales, son interruptores. Déjenme ver, digitales. Sí, por ahí es. No, tampoco. No, bueno, yo les reviso. Ah, interruptor. Más o menos por aquí es esto, déjenme ver. Resistencia pull-up, estas son. Ya. Entonces, miren, aquí tiene el caso, ¿no? Aquí el contacto puede ser prácticamente un diodo, ¿no? Acuérdense que el diodo se comporta como un contacto abierto o como un contacto cerrado. Pero aquí tenemos, miren, el voltaje arriba, tenemos la resistencia, el diodo abajo y la tierra, ¿ya? Y el pin digital que nosotros sacaríamos estaría aquí en la mitad de las dos. Eso vendría a ser la resistencia pull-up, ¿no? Que se la conoce. Dice que va a positivos, ¿ya? Entonces, cuando el contacto está abierto, ¿sí? Va a un voltaje positivo, pero si se dan cuenta, viene a través de una resistencia que le protege, ¿no? Para cualquier cortocircuito más adelante. En cambio, cuando se hace contacto cerrado, el pin va directamente a GND, ¿sí? Se cortocircuita directamente a GND, o sea, es cero o es 5 voltios. Pero el 5 voltios está protegido y el cero no, el cero va directo, ¿no? Miren, esta es una manera de tener el circuito, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Yo le pongo la resistencia acá, le estoy protegiendo. Estoy protegiendo al voltaje mayor, sería en este caso, ¿no es cierto? Estoy protegiendo la fuente para que si de acá, en este pin digital que yo tengo, ocurriera algún cortocircuito por acá, o sea, a este conecto a un circuito, ¿no es cierto? Aquí un circuito y este también se cierra a GND. Ya, pero si en este circuito yo tuviera algún corto, ya, yo estaría protegiéndome a través de esta resistencia, ya, versus si tuviera al revés, ¿no? Al revés no tendría protección. Si tengo cortocircuito directamente la fuente. Entonces, eso un poquito más, no sé si queda ya un poquito más claro de hacia dónde pongo la resistencia, si hacia un lado o hacia el otro lado. Va a depender de lo que yo necesite como circuito y de la aplicación en la que yo esté. Sí, resistencia pull-up, así se conoce. Y es justamente estos circuitos se utilizan para dar el 0 o el 5, el 0 lógico y el 1 lógico en circuitos digitales, ¿no?
Ok, listo. A ver, antes de olvidarme, vamos a la asistencia que nos decía el compañero. Noviembre, abril. Estamos en 3 de enero y algo me decían de la clase anterior. Bueno, está puesto todos, ¿no? A ver, no sé, la persona que quería igualarse, ¿quién era? ¿Me confirma, por favor? De la asistencia que me decía que... No, parece que no está, es más. Ok. Ah, ya. Sí, usted tiene el 20 de diciembre, no tiene registro. El 13 de diciembre tampoco. Bueno, en este caso, ya. En este caso no habría inconveniente, ¿no? No solo digámoslo así, ¿no? Entre comillas, por las pocas faltas que tiene. El registro de aquí, ustedes saben, ¿no? No se puede perder la asignatura por faltas, ¿ya? Entonces, por más que a usted le salga un 50% al final, vamos a hacerle al final esto. Por más que a usted le salga un 60, aquí ahorita tiene 60, ¿no? 60% de asistencia, digamos que ya estamos acabando el parcial. Usted no perdería por faltas. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros el registro? El registro nos permite hacer una relación entre asistencia y su rendimiento, ¿ya? Porque por lo general, si usted no asiste a clases, va a estar un poco perdido en la asignatura, ¿no es cierto? Y eso se va a ver reflejado en las notas. Entonces, si usted tiene bajas notas, ¿sí? Yo a bienestar institucional, yo le puedo indicar que obviamente él tiene bajas notas debido a que no ha ingresado a las clases en línea que se tiene, ¿ya? Y si es que no ingresa a las clases en línea, usted como estudiante, ¿qué tiene que hacer? Tiene dos opciones: revisar los videos grabados o revisar la guía de estudio, o las dos, ¿no? Que sería lo ideal, para ponerse al tanto de la materia que se vio. Entonces ahí se puede justificar, ¿no? Su rendimiento como está. Pero es más para eso, para el seguimiento de ustedes en cuanto a su rendimiento. Pero de que vayan a perder la asignatura por faltas, eso no va a pasar, ¿no? Entonces por ese lado no se preocupen mucho respecto a que si es que no estuvieron en las clases y se le puso falta, ya se le puso falta, no hay ningún problema. Dígame, dígame. Usted tiene todo, Cabrera. Por alguna razón usted tiene todo. Ya ven, y usted sabía que ha entrado a clases. Bueno, ya. Bueno, ahorita vamos a tomar lista, ¿no? Me responden, por favor. Almachi Rodríguez Beatriz. Almachi Rodríguez Beatriz. Ballesteros Saavedra Eric. Gracias. Benalcázar Vera Darwin. Ok, gracias. Cabrera Peñafiel Joel. Ok, gracias. Caicedo Mina Lisset.
Parece. Ok, gracias. Castillo Jama Franklin. Ok, gracias. González Villacrés Boris. González Villacrés Boris. No. Guerrero Guerrero Francisco. Gracias. León Cortés Erika. Gracias. Lucas Escobar Manuel Felipe. Gracias. Perlaza Toala Carlos Moisés. Ok. Quienes no están en lista, no sé. Si hay alguien que no está en lista. Bueno, quienes no estén en lista no tratarán de solucionar el problema con secretaría para que le corrijan su inconveniente. Bueno, queda registrada la asistencia, ¿no? Del día de hoy. A ver. Ahí para que salgan grabados todos. Ok. Listo. Listo, entonces continuamos, ¿no? Habíamos entonces, bueno, la consulta de la resistencia, en qué lugar va. Dadas las características del diodo, entonces en polarización directa y en polarización inversa, podemos tener varias alternativas, varios modelos, ¿no? Un modelo ideal, ¿qué significaría un modelo ideal? Que no hay ninguna caída de voltaje en el diodo. Eso sería decir algo ideal, ¿no? Que no haya los 0,7 voltios en que vencer. Entonces prácticamente el diodo se comportaría como un interruptor abierto y un interruptor cerrado, ya que es justamente lo que está graficándose aquí. Si estamos hablando de una polarización directa, ya, el positivo al ánodo, ya. Entonces, si estamos viendo el modelo ideal, aquí está modelo ideal, idealmente se comportaría como un interruptor cerrado, que significa que deja pasar toda la corriente y que ahí no cae voltaje. ¿Ya? Entonces eso es una apreciación, ¿no? Una semejanza del circuito real. Por eso se habla de modelos, ¿no? Es un modelo. De pronto para hacer un análisis breve, ¿no? Un análisis rápido, sin mucha consideración y sin mucho problema. ¿Ya? Entonces el primer modelo, el modelo ideal, es considerar a un diodo como un interruptor. ¿Cuáles son las dos posibles posiciones de un interruptor? Que esté cerrado, significa que el voltaje que cae en un interruptor cuando está cerrado es cero y la corriente que circula por ahí no tiene ninguna obstrucción. O sea, no, como no es una resistencia, no va a haber ningún limitante. La corriente que va a circular es la corriente nominal del circuito. Entonces sería el primer modelo, la primera aproximación, la más fácil, ¿no? Miren, en polarización directa acá podemos ver, en cambio se comporta como un circuito, como un contacto abierto. Ese sería el modelo ideal. Bueno, los otros modelos parece que no les he puesto acá. No, en el otro modelo tenemos como si fuera un interruptor seguido de una fuente, ¿no? ¿Y por qué? Porque le caería los 0,7 voltios. Entonces el modelo semirreal podríamos ponerlo aquí, así. Una fuente también aquí de 0,7, 0,7 y el contacto cerrado. Entonces sabemos que aquí va a caer 0,7. Entonces aquí le va a restar un poco la caída de voltaje en la resistencia, si se dan cuenta. Acuérdense que para análisis de circuito, el voltaje de la fuente es igual a la suma de las caídas de voltaje de todos los elementos. En el contacto aquí el voltaje cae 0. Aquí en el interruptor cae 0.
pero como es diodo, es 0,7, una fuente a calado, y aquí tenemos la resistencia donde va a caer un voltaje en la resistencia. Entonces VR más 0,7 va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Ya? Entonces mire, ahí se va corrigiendo de a poquito los valores y se va llegando hasta el circuito real, ¿no? El circuito real del diodo es que aquí también va a haber una resistencia bien pequeña, pero va a haber una resistencia. En la polarización directa, en la polarización inversa también hay una corriente, aunque ustedes no lo crean, va a haber una corriente de microamperios que cuando está en polarización inversa va a circular. Entonces ese también hay que considerarlo, pero ahí el cálculo se hace un poco más extenso, ¿no? Por eso que por lo general se utiliza el modelo ideal para el análisis breve de un circuito con diodos. Listo. Los encapsulados, bueno, creo que ya todos hemos visto un diodo. Los típicos, los de que encontramos en las tarjetas electrónicas o los que podemos comprar para el protoboard es de este tipo, ¿no? Estos de acá ya encapsulados metálicos, este de aquí es el típico encapsulado de plástico, ¿no? Con la franja gris de algún extremo. Estos de acá ya son metálicos, ¿no? Este como sombrerito metálico o este de acá que ya es como un perno aquí para sujetarle. Este de acá también es metálico. Estos ya manejan corrientes considerables, ¿no? Corrientes mucho más grandes. Por esa razón es el tipo de encapsulado. También podemos encontrar este tipo, también es bastante común, de diodo, que si ustedes le ven le faltaría una pata más y nosotros creeríamos que es un transistor. Ya. Pero tiene la forma, es un diodo, solo tiene dos patas. Y acá nos sirve para colocarle a un disipador de calor, ¿no? Para apernarle, conectarle a un disipador de calor debido a la corriente también que debe ser grande y para tratar de enfriar. También es muy común este tipo de encapsulado en circuitos no tan de potencia. Estos de acá, los metálicos, son circuitos de potencia. Y ahora los que están de moda, ¿no? En los electrónicos, que son los de montaje superficial, que son todo este grupo de acá. Ustedes ven, aquí tenemos un solo diodo, ¿no? Pata a un lado, pata al otro lado, igual que acá, montaje superficial. Acá tenemos tres patas, ¿no? Ustedes pueden ver una, dos, tres. O el de acá, que se da la vuelta por un poquito por atrás, por debajo, para la soldadura. Bueno, son los diferentes encapsulados dependiendo de su montaje. Las pruebas del diodo también se lo vio en el video, ¿no? Ya habíamos hablado que estaría mal si es que nos permitiría circular corriente en ambas direcciones o que estuviera abierto en ambas polarizaciones, ¿ya? Lo que es correcto es lo que estaríamos viendo acá. Si yo coloco el positivo del multímetro, miren, este es el positivo, ¿no? Este es el cablecito rojo, ¿ya? Le coloco en el ánodo, ¿ya? Y el cablecito negro, el común del multímetro, lo conecto en el cátodo. Estamos hablando de una polarización directa. Si es polarización directa, me permite la conducción y lo que yo voy a medir en el multímetro es el voltaje, ¿no? Aquí está el famoso 0,7 que nos había hablado incluso en el video, ¿ya? Pero ojo, aquí cuando el multímetro está seleccionado en la escala de comprobación de diodos. Y en algunas pruebas les tomaba, ¿no? Deme el procedimiento para comprobar un diodo si está bueno o está malo. Y decía, coloco el cable rojo acá, el cable negro acá y debe marcarme eso. ¿Pero en qué? Porque también puedo medir el estado de un diodo
utilizando el valor de la resistencia. También puedo hacer eso. Entonces, mientras no me digan en qué escala, en qué están trabajando, no pueden decirme cuánto les va a dar, ¿no? Ya, entonces, bueno, por estos medios un poco complicado tomarle pruebas de ese tipo, ¿no? Cuando estábamos en presencial, sí, yo les pedía que me describan, que redacten el procedimiento. Ahora por esta virtualidad no hay cómo tomar de ese tipo, pero para que tengan presente, ¿no? Primero es ubicar en qué estoy midiendo, ¿ya? En qué estoy midiendo y según la escala en la que yo me coloque voy a interpretar la lectura que me vaya dando. Cuando le conectamos, acá tenemos en esta parte de al lado, tenemos la polarización inversa ahora. Si ustedes ven, este de acá sigue siendo el cablecito rojo del multímetro. El lado de acá sigue siendo el cablecito negro del multímetro. Pero lo que sí son, si son observadores, lo que ha cambiado es esto, ¿no? Ahora acá está el ánodo. Y al otro lado está el cátodo. O sea, lo que di la vuelta es el diodo, obviamente, ¿no? Lo que doy la vuelta es el diodo. Entonces, nunca se olviden. Positivo al ánodo es polarización directa, positivo al cátodo es polarización inversa. Como estoy en polarización inversa, lo que debe marcarme es fuera de escala, ¿no? ¿Qué eso significa? Aquí también otra apreciación. Muchas veces ustedes suelen decir, me marca 0 voltios. Es polarización inversa. ¿Por dónde aquí me está indicando que es 0 voltios? No me dice que es 0 voltios. 0 voltios es un valor. 0,7 es un valor. Este OL que aparece en los multímetros digitales es fuera del rango, ¿no? Eso es lo que significa. No es que es 0 voltios. No confundan eso. En los multímetros analógicos anteriores, en los que tenían la plumita, era mucho más fácil, ¿no? Aquí tenía una plumita, venía la escala por acá, algo así, y la pluma, aquí era el 0, y aquí había un símbolo de infinito, ¿no? O sea, que la pluma se dispara y se pega de un lado. Entonces, una cosa es decir 0, que me estaría dando la pluma acá, eso sería 0 voltios. Y otra cosa es el fuera de rango, ¿no? Que sería que la pluma está por acá, ya se salió de la escala y está chocando al otro extremo, ¿ya? Entonces miren, era más fácil en los multímetros analógicos, los de plumas, tener esa consideración, ¿no? ¿Por qué? Porque uno veía la flecha que ya se pegaba, se golpeaba contra la esquina del dial. Entonces era fuera de rango, fuera de escala, no es 0 voltios. 0 voltios, la pluma se quedaría apuntando aquí al 0, bonito, y no es lo mismo, ¿no? Esto no es 0 voltios, es fuera de escala, ¿ya? Más de uno tiene una mala interpretación de eso, ¿no? Con los multímetros. Entonces, para que lo vayan corrigiendo de a poco. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Los posibles fallos, que para eso estamos, ¿no? Estamos en la de mantenimiento. Entonces lo que necesitamos ver es que si se necesita cambiarse o no necesita cambiarse ese diodo. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Si ustedes le colocan tanto en una posición, polarización directa, polarización inversa, ¿ya? Y siempre me da 0L, significa que está el diodo dañado. O del otro lado, tanto en polarización directa como en polarización inversa, como le coloque al diodo, ahora sí estoy viendo 0, ¿no? Ojo, miren la diferencia, ¿no? Ahora sí dice 0.00 voltios. ¿Ya? Ahora sí me dice 0.00 voltios. Entonces,
Si no me marca nada, si me marca fuera de rango, está malo. Y si me marca cero, también está malo. ¿Ya? Entonces, ojo para cuando diagnostiquen el fallo de un equipo electrónico, ¿no? Si es que se encuentran con un diodo, le miden en ambas polaridades, en ambas direcciones, y lo normal es que les dé polarización directa 0,7 o aproximado y fuera de rango en el otro lado. Pero si nos marca fuera de rango en ambas polarizaciones, está dañado. O si nos marca 0 en ambas posiciones, también está dañado. Y por favor, no confundir el fuera de escala con el 0 voltios. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud hasta ahí. Aquí, por ejemplo, está la verificación de un diodo con la función de ohmios, como les decía. También yo puedo poner en la escala de ohmios y puedo ver el estado de mi diodo. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Ok, gracias. Ya, ok, listo, gracias. DMM es las siglas en inglés de Digital Multimeter, ¿no? Multímetro digital. Ya, a eso se refiere. Entonces yo puedo también colocarle en el selector en ohmios y en polarización directa, ¿sí? Donde me marcaría 0,7 voltios, ya no me marcaría 0,7 obviamente porque estamos en escala de ohms. Pero ¿qué valor es permitido? Dice entre varios cientos a miles de ohmios. O sea, es que si yo veo, yo que sé, 800 ohmios o 1000 ohmios o 1.2K ohmios, significaría que el diodo está bien porque está en polarización directa. Y si le doy la vuelta, se me va la aguja, ¿no? Se me va afuera de escala. Significa que mi diodo está bien. Y utilizando un ómetro, ¿sí? Un multímetro en escala de ohmios. No necesariamente debo tener el comprobador de diodos. ¿Ya? Pues por eso es importante saber. Aquí no se tiene un valor preciso, ¿no? Aquí sí hay, el rango es mucho más variable. Pero basta con que ustedes vean entre cientos y miles de ohmios en el un sentido, polarización directa, y en polarización inversa sí fuera de rango, ¿no? En eso coincide tanto el de la resistencia como el comprobador de diodos. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud. Aquí se me ha ido mal aquí dice matemática aplicada, tengo que corregir en la guía de estudio. Bueno, eso es lo que correspondería a lo que es el diodo, ¿no? Los diodos rectificadores sería en este caso, ¿no? Los más comunes. Estos son diodos rectificadores. Como se mencionaba en el video, hay otros tipos más de diodos, ¿no? Los más usuales es el diodo Zener,
en el cual ya se tiene un valor fijo de voltaje eh, al que no va a dejar conducir, y los diodos LED, ¿no? Los típicos que nosotros le conocemos como luces indicadoras o foquitos, no sé cómo lo, lo interpreten ustedes, pero es un diodo LED, ¿no? Un diodo indicador. Los más comunes dentro de lo que nosotros tenemos en las aplicaciones típicas en circuitos electrónicos. Listo, eso sería entonces lo que corresponde a los diodos. ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes? No. Listo, entonces la próxima clase continuaríamos. Si es que quieren pueden ir revisando los videos para que tengan una idea general. Eh, Empezaríamos a revisar el otro elemento activo, porque estamos en los elementos activos, que es el diodo y el transistor. Ya vamos a ver más adelante que si el diodo era la unión de dos semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, el transistor es aumentarle otro semiconductor, sea tipo N o tipo P. Por eso hay los transistores NPN o PNP, porque es una juntura. Es NPN, es semiconductor N, semiconductor P y semiconductor N nuevamente. Y si es al revés, es un transistor PNP, es un semiconductor tipo P, un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. También les subí, si es que quieren revisarle, los videos respecto a los capacitores y los inductores, ¿no? De los elementos pasivos que habíamos visto anteriormente. Para que revisen el aula virtual si es que tienen alguna duda o inquietud respecto a lo que hemos visto hasta hoy. También está complementado con videos explicativos. La tarea entonces la estaremos revisando en la próxima clase, ¿no? Ya deben el día jueves. Vamos a revisar la tarea, quienes han entregado, quienes no han entregado y cómo le han entregado, ¿no? Bueno, creo que no tienen ustedes inconvenientes en la entrega, se explicó claramente. Está explicado aquí y en el video de la clase también. Entonces, para que no me sorprendan, hay una, no sé, un muchacho de alguna otra asignatura tiene que ser, que me llegó hasta por correo y el link de él. No sé cómo le entendió la prueba, la tarea, perdón, pero ya desde ahí ya tiene puntos menos, ¿no? Dentro de la tarea. Porque una de las principales cosas que se evalúa era la, la interpretación, ¿no? El seguimiento de las instrucciones de una actividad. Creo que no es el caso de ustedes, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces la próxima clase, que ya se vence la fecha de entrega de la tarea, estaremos revisando, ¿no? Las tareas y estaremos haciendo la calificación respectiva. Listo, jóvenes, si no hay preguntas, inquietudes, entonces eso sería todo por el día de hoy. ¿No? Listo, jóvenes, que tengan una buena noche. Nos estamos viendo la próxima clase. Gracias igualmente, buenas noches. Hasta luego.